Bienvenidos, guardianes, a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con el análisis, review y opinión del capítulo número 1168 del manga de One Piece. Sí, guardianes, el manga del One Piece, subtitulado este capítulo 1168, Nieve en el BAF. Y tras un capítulo 1167 que nos dejó pues a ese Harald a punto de convertirse en un Kami no Kishinan, veremos qué ha ocurrido esta semana. Así que vamos allá, guardianes. Y bueno, lo primero, guardianes, que hay que decir es que como portada, en este caso, como viene siendo habitual en los últimos capítulos, tenemos un nuevo pedido de portada para Oda, en este caso la señora Fuji, y es que una familia de ovejas le teje 6 guantes a Hachan, que la verdad es la típica portada que entra muy bien en esta época de año, diciembre, Navidad, pues con nieve y todo eso, y bueno, pues nos da esos recuerdos y esos momentos nostálgicos por toda la parte del arco de Arlong Park, que tan bueno es de la primera parte de One Piece. Ahora sí, ya entrando en el capítulo, este comienza mostrando cómo el trabajo de Harald hace que alrededor del mundo la visión de los gigantes haya cambiado, sean mucho más confiables y sobre todo la apertura del comercio. También vemos a un Harald muy emocionado dando un discurso en Elba sobre cómo cuando formen parte del gobierno mundial crearán un gran barco para que, en este caso para turistas de todo el mundo, puedan visitar Elbaf, además de proclamar que en el mundo hay tantas razas como países, por eso deben respetar a todas las culturas por igual. De aquí pasamos a la escuela de Morsa, donde vemos a niños jugando y una conversación interesante entre Saul y Harald, con el primero cuestionándole si no tiene miedo a que las cosas puedan salir mal. En este caso, spoiler, van a salir mal. Y la respuesta por parte de Harald es que ya no es aquel joven que pensaba que la fuerza lo determinaba todo, pero en este caso, todo lo que sabe ahora es gracias a Ida. Haberla conocido es el mayor tesoro de su vida. Y vemos, pues en este caso, un panel de la lápida con flores de Ida confirmándonos que ya ha fallecido. De esta primera parte, guardianes, del capítulo, es verdad que puede parecer que no hay nada demasiado interesante, pero sí que quiero analizar o digamos destacar algunas de las reflexiones que nos deja Harald y un poco la conversación con Saul. Primero, el mensaje en este caso respecto a que en el mundo hay tantas razas como países, pero deben respetarse a todas las culturas por igual. Creo que es un mensaje que nos da aquí Oda que me parece muy acertado, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en el que desgraciadamente pues debería haber mucho más respeto a las diferentes culturas de las que hay, en vez de tanto matarnos, sino intentar comprendernos mutuamente todo. Luego, creo que la conversación de Saul y la pregunta que le hace a Harald demuestra también la determinación que tiene Harald, es decir, oye, todas las acciones que estás llevando a cabo, ¿no has pensado que puedan salir mal? Pero creo que Harald genuinamente piensa que todo lo que está haciendo es por el bien de Elbaf. Es decir, al final, a la vista nuestra, pues podemos tachar de perro del gobierno, de que se está equivocando, pero claro, nosotros tenemos esa información que él no tiene y entonces creo que también es de valorar, en este caso, la determinación que tiene Harald para con sus creencias y sus ideas respecto a Elbaf, pudiendo estar equivocado como sabemos que va a estar. Y luego el último punto, creo que la confesión que le hace Harald a Saul de respecto a Ida una vez que ha fallecido, de que haberla conocido es el mayor tesoro de su vida, eso me hace pensar en muchas veces esas relaciones, ese conocer a personas, ya sean amigos, pareja, etcétera, que hace que cambien tu visión de la vida o tu visión del empleo, de tu forma de vida, y hace que se convierta en un centro de tu existencia y hace que cambies y que mejores como persona, en este caso convirtiéndose, como bien dice Harald, en un tesoro para él. Entonces me parece muy bonita esa reflexión y en muchos casos a pensar respecto a la misma. Y ya, guardianes, volvemos al capítulo y hablando de Ida, pues pasamos, en este caso Oda nos hace un ligero paso por un recuerdo de la última conversación que tuvo Harald con Ida sobre, en este caso, lo aterrador que era Elbaf cuando
ella llegó por primera vez a esas tierras y cómo las acciones de Harald han ido cambiando todo Elbaf. Pero para Harald no es suficiente, ya que quiere desterrar todas las viejas tradiciones de los guerreros de Elbaf, aunque Ida le confiesa que a ella le gusta el orgullo o su orgullo como guerreros y que no cree que sea bueno, en este caso, olvidar toda su cultura, aunque la misma haya privado a ambos de que se pudieran casar. Además de decirle que no olvide a sus dos hijos, refiriéndose tanto a Hyrule, que sí que es en este caso de ambos, pero también Loki, a pesar de que sea de otra madre, que han sido lo que le ha llenado a Ida su corazón. Todo esto vemos que emociona a Harald, que promete a Ida que cuando Elbaf esté conectada con todo el mundo, ellos viajarán por todo el mundo, en este caso como hacían antaño. Pero en ese momento, Guardianes, desgraciadamente el cuerpo de Ida no aguanta más y muere. Vemos en varios paneles la consternación y dolor de Harald, de Hyrule y Loki, que lo vemos encerrado, mientras la nieve cae en forma de lágrimas, y de ahí ese, en este caso, título del capítulo, Nieve en Elbaf. De esta parte central del capítulo, respecto a toda la conversación, o digamos todo esa última conversación de Harald y de Ida, creo que hay cosas muy interesantes que analizar, sobre todo en este caso desde el punto de vista del discurso de Ida. Lo primero, en este caso, cuando habla de que le gusta el orgullo como guerreros, en este caso de Elbaf, y que no cree que sea bueno olvidar, en este caso, la historia de su cultura, creo que es un mensaje perfecto, porque una cosa es que un pueblo deba evolucionar, que entiendo, en este caso, lo que está buscando Harald, esa evolución a dejar de ser, en este caso, conocidos como por la barbarie, por la guerra, sino siendo más pacifista, buscando abrirse, con, en este caso, comercio, entendimiento con determinadas razas y culturas, es totalmente entendible. Pero hay un dicho muy claro, es decir, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y Guardianes, los pueblos que más avanzan son los que recuerdan o los que tienen muy presente su historia, y precisamente al conocer muy bien su historia son capaces de evolucionar para no repetirla y, en este caso, mantener aquellas costumbres que son positivas y que en este caso deben de ser mantenidas, y dejar atrás aquellas que en este caso deban evolucionar. Por tanto, creo que el mensaje de Ida es perfecto. No hay que olvidar en ningún caso la historia y cultura de un pueblo, sino que se debe aprender de ella. Luego, otro de los mensajes es que no se olvide de sus dos hijos, refiriéndose a Hyrule, que sí que es su hijo, en este caso sanguíneo, y Loki, que a pesar de no ser su hijo sanguíneo, vemos que lo ha tratado como su hijo. Y es que luego entiendes todo lo que Loki, bueno, al final del capítulo anterior, hizo en este caso en la aldea natal de su madre, cuando se enteró de que en este caso habían envenenado a Ida y que serán los causantes de su muerte. Es que es la única, seguramente, relación positiva desde que ha nacido que ha tenido Loki, es decir, de alguien que realmente le ha dado su afecto y su amor. La verdad es que el personaje de Ida me ha parecido que no ha aparecido demasiado, pero es un personaje súper chulo y muy importante en todo este arco de Elbaf. Y luego, otra cosa interesante que creo que, porque es justo el momento en el que vemos que muere en este caso Ida, vemos la reacción, la consternación de Harald, de Hyrule, y vemos a Loki también consternado, digamos, a su manera, por su forma de ser, su rudeza, pero está encarcelado. Entiendo que es por el incidente que vemos al final del capítulo. Pero claro, Guardianes, aquí hay algo que no acabo yo de entender, no sé cómo lo habéis entendido vosotros. Entiendo que Loki está encarcelado porque arrasó con la aldea y acabó con todos los miembros de la misma, porque, joder, si no fuera así, entiendo que Loki les habría acusado de haber intentado envenenar a Ida, se hubiera investigado o algo, entiendo. Es que me ha parecido un poco rara la situación porque, joder, creo que Loki, al conocer esa información, se la habrá transmitido, en este caso a su padre, a Harald, entiendo, y habrán intentado salvar a Ida, pero es que no se ha dado contexto. Eso ha quedado un poco así en el aire. Yo lo que entiendo es que acabó con todos y fue lo que, es decir, la palabra de Loki contra la de nadie, porque había acabado con todos, y como se le conocía por la barbarie, por todo lo que, los ojos del demonio, tal, al final pues Loki fue encarcelado y entiendo que no se le creyó. Pero me gustaría que en los comentarios me dijerais vosotros, Guardianes, lo que pensáis de esto, porque a mí me ha dejado ahí un poco dubitativo.
Y tras esto, Guardianes, adelantamos en el flashback. En este caso, Oda nos hace ese adelanto hace 14 años y estamos muy cerca de lo que será la muerte de Harald y nos lleva a Mary Joyce, a Tierra Santa, donde Shanks ha desaparecido y no ha cumplido la última misión que le encargaron y que le hubieran convertido después en Camino Kissington, por lo que el siguiente en la lista es Harald, que acepta sin pensarlo, y el Gorosei lo lleva a la sala del trono vacío, comentándole que será un gran rey que cambiará la historia de Elbaf por completo. Pero aquí Harald suelta algo que al Gorosei no le acaba de convencer. Y es que Guardianes quiere dejar el trono de Elbaf a alguien más joven. Pero estos le dicen que tranquilo, bro, que no lo vas a decir tú, que esto será algo que Imu decida. Y se produce la revelación que deja ojiplático a Harald, y es ver a alguien sentado en el trono vacío. Claro, se queda flipando. Hostias, ¿quién coño es este tío? Esta tía de negro así. Y vemos cómo se produce el pacto del mar profundo, dándose cuenta Harald del poder tan oscuro y abrumador obtenido. El Gorosei completa que ese es el poder de la inmortalidad, y ya no es un monstruo, sino un arma, convirtiéndose en caballero inmortal, que estará siempre al servicio de Imu, que le da una misión clara: crear un aviso, un pentagrama, en este caso en Elbaf, y lo hará en el castillo de Aurus. Por eso podemos ver, en este caso al principio del arco de Elbaf, cómo aparecen tanto Gunko como Sandrock precisamente en el castillo Aurus. Después de hacer eso, Imu le concederá el deseo de convertir a Elbaf en un país afiliado del gobierno mundial. De esta parte de Guardianes de la conversión, en este caso de Harald en Camino Kissington, hay varios puntos que creo que son muy interesantes de analizar. Lo primero, en este caso, que Shanks haya desaparecido cuando, si hubiera cumplido esta última misión, hubiera hecho ese pacto del mar profundo, se hubiera convertido en Camino Kissington y podría haber sido convertido, en este caso podría haber sido controlado por Imu, vuelve a demostrar lo que, a pesar de que hay gente que todavía defienda o quiera ver de que Shanks pueda ser un traidor o alguien que se pueda revelar como alguien malo, creo que vuelve a dejar claro que no, que Shanks se acercó al gobierno mundial por un determinado objetivo, una determinada misión, y que creo que en este caso era conseguir información y en este caso encontrar la Ito Ito no Mi, porque justo cuando se produce posiblemente el encontrar esa fruta es cuando ya no vuelve, en este caso, Amarillo, es porque ya ha cumplido, en este caso, la misión encomendada y por lo que, en este caso, se acercó a Tierra Santa. Y luego, respecto a Harald, el descubrimiento de Imu en el trono vacío y el pacto del mar profundo convirtiéndose en un Camino Kissington, aquí tengo que volver a decir que creo que aquí hay una serie de red flags muy claras que, otra vez, Harald obvia ya de una manera, para mí, con un infantilismo demasiado grande. Es decir, hostias, tú llegas, te conviertes en Camino Kissington. Lo primero que dices, oye, mira, yo he hecho todo el proceso para que Elbaf se produzca una modernización, un cambio, acercar, convertirlo en una nación del gobierno mundial, pero ahora quiero dar un paso al lado y dejar a alguien más joven para que siga, a través de la sangre nueva, pues más joven, pues dando pasos a esa evolución. Y lo primero que le dice el gobierno mundial es que está diciendo, bro, que tú no decides. Lo decide Imu. Y tenía que haber dicho, Harald, ¿cómo que quién decide? No, lo decide. Yo soy el rey de Elbaf. Una cosa es que nos unamos al gobierno mundial, pero las decisiones de Elbaf las toma la propia Elbaf. Luego, hostias, cuando ves que llegas al trono vacío y de repente ves una figura sentada que es el que controla todo, que lo está ocultando el gobierno mundial, coño, hostias, eso es otra red flag clarísima, tío. Si tan idealizado el gobierno mundial, solo bueno, la marina, hostia, ¿por qué estás escondiendo que una persona está tomando, digamos, todas las decisiones? Al final, convirtiéndolo en una dictadura, claramente. Es otra red flag. El propio poder que le da Imu en el pacto de, en este caso, del mar profundo, es decir, ese poder abrumador que dice Harald, incluso oscuro, la inmortalidad, eso de que vaya a ser un arma al servicio de Imu, hostias, otra red flag. Es que aquí vemos, pues, claramente una idealización muy negativa por parte de Harald, de lo que es el gobierno mundial, incluso casi infantil, y que luego le va a llevar, pues en este caso, a ser controlado y a morir próximamente. Y tras esto, Guardianes, pasamos a la parte final del capítulo, que nos lleva al castillo Aurus, donde
Imu, a través del Abyss creado, en este caso el pentagrama creado por Harald en el propio castillo, le da una orden muy clara que reúna a los guerreros de su país para formar un ejército lo suficientemente grande para servir al gobierno mundial. Algo que Harald no está dispuesto a hacer, ya que precisamente la unión de Eldvaf al gobierno mundial es para librar a su pueblo de cualquier tipo de guerra, pero Imu le recuerda a Harald sus palabras, en este caso que quería enmendar la historia de los gigantes, incluso convirtiéndose en su esclavo, pero Harald se refería a él, no al resto de gigantes. Pero antes de que pueda hacer nada, Imu le vuelve a decir que aquellos que reciben el contrato del mar profundo adquieren más poder e inmortalidad, pero a cambio de una obediencia absoluta cuando se le dé una orden, en este caso por parte de Imu. Y ahí, guardianes, es cuando por fin se ve la luz. Harald se da cuenta de que todo es una traición de Imu, de cómo se quería apoderar de Eldvaf y convertir a los gigantes en sus esclavos. En ningún momento quería que Eldvaf se uniera realmente, genuinamente al gobierno mundial, sino quería unirlo para, en este caso, generar su ejército de esclavos gigantes, pidiendo inmediatamente a su guardia que lo aten a uno de los pilares y que llamen a Jarl y a sus 2 hijos, a pesar de que Loki está encerrado y Hyrule no se encuentra en este caso en Eldvaf, ordenando su liberación y acabando el capítulo con la entrada del narrador, que ya sabemos que eso es algo muy potente o muy interesante, y es que dice: ese día no solo una terrible masacre ocurriría dentro del castillo, el rey más amado de la historia de Eldvaf perdería su vida. Y no hay capítulo la semana que viene. Y bueno, guardianes, qué pedazo de final hemos tenido de capítulo, la verdad, bastante potente, aunque viendo un poco el desarrollo del capítulo, daba la sensación que iba a acabar con algo parecido, ya con el propio inicio del incidente que va a producir la muerte de Harald, que creo que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Y también me parece muy interesante de que el final de Harald, yo creo que vaya a ser muy parecido al de Sebek. Podría ser un paralelismo, que los dos sufrieran un Domi Reversi como dos buenos amigos, sufrieran el Domi Reversi y tuvieran que pedir a quien en este caso va a enfrentarlo que acabe con ellos, en este caso Sebek con Roger y Garp, y aquí sería en este caso el propio Harald con Loki y Jarl. Sería bastante chulo, sería un paralelismo bastante potente. Luego, esta parte del capítulo creo que es muy interesante descubrir cuál es ese punto, esa traición que hizo Harald al gobierno mundial, traición entre comillas, de la no obediencia o qué orden no obedeció. En este caso es la de crear este ejército de gigantes para el propio gobierno mundial y el propio Imu. Y es que al final es lo lógico, porque, guardianes, Harald ha hecho todo, ha movido todo lo necesario para que Eldvaf formara parte del gobierno mundial, solamente precisamente para conseguir una convivencia pacífica de Eldvaf con el resto del mundo. Digamos que la única línea que no iba a cruzar, porque de verdad Harald ha hecho todo, es que se ha convertido en un perro del gobierno, incluso un camino Kissindan, pero la línea era esa paz en Eldvaf, y en este caso esa petición de Imu rompía todo o sobrepasaba toda esa última línea que no iba a sobrepasar. Y al final, pues bueno, se da cuenta de la traición, de que el gobierno mundial en ningún momento quiso, en este caso, incluir a Eldvaf de una manera pacífica, sino era para crear este ejército de gigantes. Y esto me hace un poco ya poder hablar o concluir un poco respecto al personaje de Harald, que creo que al final es un personaje que en un mundo como es el de One Piece, que es un mundo bastante, por no decir muy oscuro, y eso no lo ha demostrado Oda desde el principio, es verdad, todo está camuflado pues, en ese toque diferente de los Mugiwaras, sus interacciones, en muchos momentos comedia, falta a lo mejor de seriedad en ciertos momentos de lo que es los propios protagonistas, pero luego tú te pones a analizar el resto del mundo de One Piece, es muy oscuro, pero es que desde el principio, desde el puto primer arco, desde la puta primera interacción del primer Mugiwara, que es Zoro, en un lugar que está dictatorialmente mandado por un miembro de la Marina, que se supone que es bueno, ves cada arco y ves esa oscuridad. Entonces, un personaje tan fácil de manejar, manipulable como es Harald, con un exceso de idealismo, también con un cargo de culpa muy potente por todo lo que trae de bagaje, en este caso los gigantes, hace que sea
muy fácilmente manipulable en manos del gobierno mundial. Por eso, el momento en el que antes de que se produzca el contrato este del Mar Profundo, cuando habla Harald de oye, a lo mejor cambio, en este caso la sucesión, y dejo paso a un nuevo, en este caso Rafe en Elbaf, al gobierno mundial no le compensa, no tiene que mantener, porque al gobierno Alborossi le necesita, digamos, esa figura que representa a Harald, en el sentido de un tío que sea idealista, que sea fácilmente manipulable, y eso es lo que ellos necesitan para poder, en este caso, crear ese objetivo, que es ese ejército de gigantes. Así que Harald al final es un personaje muy interesante y que enriquece la obra por lo diferente que es. No es un típico personaje que hemos visto en One Piece. Sería difícil asemejarlo con alguien tan idealista. Y ya, guardianes, entrando en lo que es la parte final del vídeo, lo que es la opinión general de este capítulo número 1168 del manga de One Piece, pues a ver, tengo que decir que es un buen capítulo. A mí me ha gustado. No creo que esté al nivel de los últimos, porque los últimos están haciendo muy top, aunque este está muy bien respecto a toda la revelación de Imu, ya en este caso por fin, de que Harald se dé cuenta de la traición y cuál era el objetivo real del gobierno mundial, un poco toda la visión de Ida, Red de Elbaf, está bastante chulo. Pero también lo que demuestra es que lo que se van a mostrar al final, lo que es la muerte de Harald. Vamos a ver lo ocurrido con Yarul y con Loki, pues tiene pinta de que también va a ser muy potente. Así que, lo dicho, un muy buen capítulo, no al nivel de los anteriores, pero buen capítulo, y la pena es que tenemos una semana de descanso. Y poco más, guardianes. Por nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 1168 del manga de One Piece, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de anime, manga, bueno, ya sabéis, un poquito de todo. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido las reflexiones, por ejemplo, de Ida, qué es lo que más os ha gustado del capítulo, y yo ya creo que podéis darme vuestra opinión respecto un poco ya a lo que es el personaje de Harald, lo que os ha parecido, sus blancos, sus negros, y cómo creéis que va a ser su final. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, guardianes.